Buenos mediodías. A través de las redes sociales de Nick Evans estamos al final de la mesa y también para punto de corte estamos compartiendo con ustedes este programa que hoy es extraordinario. Generalmente, Julio, los publicamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde. Bueno, pero el devenir político nos exige un poco la posibilidad de que hoy nos tomemos un tiempo para esta reflexión y además aprovechando la oportunidad que tuvimos de poderte contactar y que pudieses tener el tiempo disponible, muy estrecho sabemos, de poder compartir con nosotros la impresión. Bueno, sin duda alguna que lo primero que te damos es muchas gracias por estar con nosotros y segundo, pedirte tu opinión en relación con el resultado electoral del 30 de julio en relación con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir algunas apreciaciones sobre lo ocurrido ayer, sobre la situación en la que estamos y sobre los posibles escenarios, a pesar de que tenemos los hechos demasiado cerca de la nariz, lo cual muchas de las veces no permite evaluarlos con la suficiente imparcialidad y objetividad. Permitir fijar el foco, pues, no por lo cerca. Lo que sí es cierto es que nadie en este país puede estar contento. Es decir, lo ocurrido ayer es para que todos los venezolanos nos sintamos sumamente mal. ¿Tú crees que Maduro se siente mal? Debería. Porque creo que ayer perdimos toda institucionalidad. A partir de ayer, evidentemente, el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que desde el punto de vista del derecho constitucional es absolutamente, habría que decirlo, jurídica y políticamente inmoral, pero la Asamblea Nacional está ahí, ha sido impuesta por la fuerza. Pero en todo caso, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente implica, teóricamente, y bajo el supuesto negado de que esa Asamblea Nacional Constituyente sea legítima, implica que el Estado, los poderes constituidos, quedan subsumidos, quedan subyugados, quedan sometidos a esa Asamblea Nacional Constituyente. Con lo cual, a partir de este momento, no hay ninguna regla válida, no hay ninguna regla legítima formalmente. Feyerabend era el que decía todo vale. Todo vale, porque la Asamblea Nacional Constituyente además fue creada para eso, es decir, el diseño de esta Asamblea Nacional Constituyente implica la concentración de poderes precisamente para no contar con el principio de separación de poderes en el Estado y por lo tanto evitar todo control posible, control político, control jurídico. Y es lo que va a ocurrir a partir de su instalación. Quien controle la Asamblea Nacional Constituyente controla absolutamente todo el país. Absolutamente. Y eso permite justificar cualquier acción política, cualquier acción jurídica, y por supuesto eso lo que crea es una gran inseguridad. Ahora, Julio, es un vacío, es un hueco. Se habla de la ilegitimidad de esta Asamblea Nacional Constituyente, pero se dice ilegítima porque no se creen las cifras que se dieron ayer, y sobre eso incluso ese argumento sirve para que al final de esa Asamblea Nacional Constituyente no haga lo que quiera. A ver, hasta ahora hemos dicho que es ilegítima desde el punto de vista político y es ilegítima desde el punto de vista jurídico. Y hemos dicho que evidentemente es una Asamblea Nacional Constituyente que crea un vacío enorme, una inseguridad, a partir de ahora es posible todo y quien controle la Asamblea Nacional podrá hacerlo todo. Pero es que no solamente es esto lo que está ocurriendo, sino que es que por primera vez desde 1999, o mejor dicho, desde 1998, cuando el presidente Chávez gana por cerca del 60% en la presidencia de la República, hasta este momento el Consejo Nacional Electoral poseía credibilidad. Y la verdad es que desde ayer creo que ha perdido esa credibilidad, nacional e internacionalmente. ¿Cuál es la cifra real? Y confrontarla con la que ha dado Tibisay Lucena es imposible saberlo. No es auditable. No es auditable desde ningún punto de vista. Inclusive ocurren cosas rarísimas, como que hoy apareció la información de que la página web de
el Consejo Nacional Electoral está hackeada y uno al final no termina sabiendo si efectivamente fue hackeada o fue tumbada. Lo cierto, si una página web del CNE es hackeada, imagínate tú los resultados. Es que el problema es que la opacidad, estamos hablando de un proceso electoral donde no hay partes, donde no hay controles, donde la auditoría la hace en una sola parte, pero además que es claramente, digamos, reconocido por todo el país, que el Consejo Nacional Electoral está al servicio de un partido, de una cúpula, de una élite política, que hay 4 contra 1, 4 mujeres contra un hombre, que evidentemente hacen que el control absoluto del Consejo Nacional Electoral lo tengan un sector político. Si no hay reglas, procesos, auditorías, revisiones de partes y el proceso lo hace una sola parte, evidentemente esto le quita al Consejo Nacional Electoral la imparcialidad y objetividad para haber organizado, dirigido un proceso electoral y sobre todo para anunciar al país unos resultados determinados. No pero posible, además de eso, entonces no es posible solicitar o exigir auditar los resultados. No es viable. ¿Cómo? Porque el otro problema que tenemos es el problema de la credibilidad. Ayer aparecían fotos, aparecían videos y todos los que recorrimos distintas barriadas de Caracas y los que lo hicieron en distintas ciudades, de distintos signos políticos, gente confiable, lo que planteaban era una desolación, una soledad en los centros electorales. Excepto el poliedro que parecía una eterna cola, ¿no? Sí, que muy bien lo han dicho algunos, por más que, digamos, en el poliedro pudieran haber votado, habrían podido votar poniendo un 100% más, digamos 200.000 votantes. Esos 200.000 votantes evidentemente no son significativos con respecto a los supuestos 8.089.320 que anunció Tibisay. Que además es una cifra también curiosa. ¿Estamos hablando de votantes o estamos hablando de votos? Porque si la gente podía votar, mucha de ella votaba en el circuito electoral territorial y votaba en su sector o subsector, tenía 2 votos. Si estamos hablando de votos, esa cifra habría que reducirla casi que un 40% por lo menos, con lo cual ya tenemos... No hay una claridad en relación con la afirmación de Tibisay Lucena de la diferenciación entre votos y votantes. No hay ninguna información. Hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha rendido cuentas, no hay un informe, pero además, una vez que haya el informe, yo dudo que pueda ser auditado. Lo dudo mucho. La sensación de la gente en la calle es que por primera vez el Consejo Nacional Electoral no fue imparcial, no fue objetivo y simplemente creó unos números que la gente no cree. Uno va a las paradas de autobús, uno va a la panadería, uno va a las barriadas y uno mismo que pasó por barriadas, pasó por enfrente de centros electorales, que en algunos casos en las elecciones pasadas había 2.000 y 3.000 personas haciendo una cola para votar y resulta ser que a las 10 o 11 de la mañana había 5, 10 o 15 personas. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salieron esos votos? Centros que tenían 7 mesas y que terminaron teniendo solamente una. Así es. Como por ejemplo, nosotros llegaron muchas denuncias en el estado Apure, especialmente en Guadalupe. Y no solamente eso, sino que además hay que ver los otros mecanismos, como por ejemplo el haber obligado a los trabajadores al servicio del Estado a votar, el haber obligado a las personas a las cuales se les asignó una vivienda que no tienen título de propiedad, si no votan se les quitó la vivienda, a pesar de que algunos además decían que con el carnet de la patria y el código QR se iba a controlar a las personas, a pesar del amedrentamiento según el cual o votas en la Asamblea Nacional Constituyente o no te doy la bolsa de CLAP. Es decir, la configuración de todo el proceso evidentemente pone en duda sus resultados. Y nuevamente además decimos, aquí se ha producido una situación curiosa, tanto la votación del 16 de julio como esta votación del 30 de julio son votaciones de 2 Venezuelas, en todos casos votando cada quien por su lado, pero no hay en ninguna 2 partes en las cuales se estén contando. Y no hay manera
de que que se hayan contado con base en unas reglas y con base en una auditoría, en una veeduría, en un control social que permitiera saber cuál es el resultado. Ahora, la oposición dice que realmente participaron 2.6 millones, 2.4 millones de personas en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta es la misma oposición que dice que en 16J participaron 7 y algo de millones de personas. Si sumamos los dos montos que reconoce la oposición, nos damos cuenta que hay un 50% de la población, según el mismo reconocimiento de la Mesa de la Unión Democrática, que no participó en ninguno de los dos eventos. Claro, pues que efectivamente la propia Tibisay Lucena dice que ha votado en todo caso la mitad del padrón electoral. Si hay una mitad del padrón electoral que votó, la otra mitad del padrón electoral se abstuvo. La abstención en este caso en particular no es una abstención porque no voy a votar porque las cosas están bien. Hay dos situaciones en las cuales, digamos, que hay que diferenciar. Una cosa es cuando en una elección determinada, en una circunstancia determinada en un país, las personas se abstienen porque el país está tan bien y la situación está tan normal que para qué voy a ir a votar si las dos ofertas o las tres que hay electorales son más o menos lo mismo y el país está bien y yo vivo bien. En ese caso la gente simplemente por comodidad no vota. No tiene sentido ir a votar porque no estoy decidiendo nada. En este caso, la abstención, en el caso de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la abstención sí es una posición política, es una decisión política y es una decisión consciente. Quien no fue a votar era porque no estaba de acuerdo. Ergo, si la mitad de la población se abstuvo en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, habría que decir que al menos la mitad del país no está de acuerdo con esa Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí es donde voy, por lo cual al principio dije que no hay ninguna razón ni motivo para que el resultado de ayer pueda alegrar a alguien, porque es que las elecciones tienen sentido en tanto que son mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos para tomar decisiones, para que una sociedad pueda determinar qué es lo que dice la mayoría, qué es lo que dice la minoría y formar política. Decir qué queremos, cómo lo queremos y con quién lo queremos. Y eso ayer no se decidió. Y no se decidió porque es, repito, una parte del país votando, mientras que la otra parte del país no está ahí. Los mecanismos de solución de los conflictos, de las diferencias, los mecanismos que son para la toma de decisiones políticas de la sociedad venezolana, no se están empleando, no se usaron. Simplemente es una elección que no le sirve a nadie, no le sirve a la oposición. Imaginemos que hubo los 8 millones de votos contra 7 millones que decía la oposición. Sin embargo, ¿eso le sirve a quién? ¿Le sirve a la oposición? No. ¿Pero le sirve al gobierno? Tampoco. ¿Por qué? No le sirve porque no legitima democráticamente esa decisión. La percepción que hay en la calle es, 1, que hubo un fraude; 2, que la Asamblea Nacional Constituyente no sirve para resolver los problemas del país; y 3, que este gobierno simplemente está utilizando la Asamblea Nacional Constituyente para permanecer en el poder por el pueblo. A partir de este momento, en relación con las categorías en las ciencias políticas, ¿cómo podríamos llamar a este gobierno? Muchos han hablado de dictadura, de neodictadura del siglo XXI, de totalitarismo, autoritarismo. ¿Qué estamos, desde tu perspectiva? Inclusive hablan de tiranías o dictaduras competitivas. Veamos, hay una serie de situaciones en el caso de América Latina que comienzan con, quizás podríamos decir, el gobierno de Fujimori en Perú, que son, digamos, en algunos casos tiranías, en el sentido de que la fuerza se impone sobre la política y sobre el derecho, y que son en algunos casos inicialmente legitimadas popularmente, pero contrarias al derecho, y que luego tratan de tener formalmente un ropaje jurídico que justifique lo que hacen cuando pierden la popularidad. En el caso venezolano estamos frente a un gobierno que efectivamente podríamos decir desde hace mucho tiempo está contrariando al derecho, es decir, las acciones
que ha tomado desde la decisión de, vía sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de desconocer a los diputados de Amazonas, el haber declarado a la Asamblea Nacional en desacato, el decidir estado de excepción, una emergencia económica solamente con la voluntad del Ejecutivo sin tener la voluntad del Legislativo, la famosa sentencia 155-156, que es un golpe de Estado por vía judicial de todas, e inclusive la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente, muestran efectivamente que son decisiones de carácter políticas con el fin de concentrar y mantenerse en el poder por la vía que sea, olvidándose o alejándose del derecho, de las reglas constitucionales y legales, y al mismo tiempo sin importarle mucho si son legítimas políticamente porque tienen o no apoyo de la población. Esa es la situación en la cual estamos. Y esto podríamos decir que en este momento es simplemente una tiranía, un gobierno despótico, donde hay evidentemente la opresión o la dominación de una cúpula del PSUV-Estado, porque hay que decirlo además, no hay separación partido-Estado. El partido-Estado en el caso venezolano, como en el caso de los socialismos, los llamados socialismos reales, la articulación y confusión partido-Estado es total, y esa cúpula está ahí, es una cúpula opresora, dominante, que efectivamente controla todo. Entonces, esto es una tiranía, pero que tiene o que intenta mantener un ropaje democrático, porque necesita autoafirmarse, necesita legitimarse de alguna manera, que en definitivamente es una justificación para hacer lo que quiere. ¿Qué escenarios estás vislumbrando en el corto y mediano plazo? Bueno, es difícil todavía decirlo, dado que la elección fue ayer. Es decir, la elección de ayer, es decir, el haber hecho ese proceso, más la información que da el Consejo Nacional Electoral con ese resultado, evidentemente produce una instalación de una Asamblea Nacional que concentra todo el poder. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en adelante? Podríamos hablar por lo menos de dos grandes escenarios, aunque eso es una simplificación extrema. La primera posibilidad es simplemente que se mantenga una confrontación o conflicto radicalizado entre gobierno y oposición. Hablamos de gobierno PSUV-Estado, hablamos de oposición, en este caso la MUD, sabiendo que existen terceras opciones, pero que esas terceras opciones en este momento no tienen la organicidad suficiente para actuar políticamente. ¿Estamos en manos todavía de esa polarización? Creo que estamos en esa polarización. Si esta confrontación se da, es decir, no hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de negociación y no hay ningún tipo de acuerdo, creo que entonces habría que decir el resultado de ayer es mucho más peligroso, es mucho más deprimente, y por lo tanto todavía tendríamos menos de qué alegrarnos, porque eso va a significar una confrontación entre dos trenes que van a producir lo que ya de hecho hay en este país, que es una anarquización, que es en algunos casos una anomia y que es además una situación de ingobernabilidad absoluta. El gobierno, hablemos más bien del PSUV-Estado como cúpula dominante, no tiene gobernabilidad sobre Venezuela. Una cosa es controlar por vía de la fuerza y otra cosa es que efectivamente la sociedad asuma que lo que está haciendo la élite dominante es legítimo y por lo tanto lo sigue. Son dos cosas distintas. Una cosa es controlar a un país por la fuerza y otra cosa es haber convencido a la sociedad de que lo que se está haciendo es correcto. Esas son dos cosas distintas. Yo creo que en esa confrontación digamos, hay algunos recursos de poder que podemos, digamos, aplicárselos a varios actores, por decirlo de alguna manera. Al PSUV-Estado, a la MUD y quizás a un tercer sector que podría ser lo que podríamos llamar a lo mejor el chavismo disidente, descontento, crítico. Primero que nada veamos lo del apoyo político. No hay una sola encuesta que diga
que el PSUV Estado tenga una mayoría de aceptación popular. Todas las encuestas, inclusive algunas que ha hecho el propio gobierno, lo que muestran es que el PSUV Estado no tiene apoyo popular. La MUD, por el otro lado, hay que decirlo, con variantes y con algunas diferencias de niveles, parece que gozan de una gran popularidad, no por MUD, sino por no estar de acuerdo con la cúpula PSUV Estado. Y en el caso de lo que podríamos llamar el chavismo crítico o disidente, el problema es que no hay manera en este momento de medirlo. No sabemos cuánto es. Ese apoyo político no solamente se muestra desde el punto de vista de la popularidad o el apoyo que la población le dé a un proyecto político, a una acción política, a una élite, sino también, habría que decirlo, desde el punto de vista de la organicidad, del liderazgo y de la coordinación de la acción política. En este caso hay que decir que el PSUV Estado tiene una gran organicidad, tiene un liderazgo único y tiene una coordinación. Cuando digo liderazgo único no significa que sea Maduro el que realmente controla todo el Estado y el partido. Claro, se sabe de las diferencias. Se sabe que hay fracciones, efectivamente, hay fracciones, hay una competencia interna. Su estructura estadista pero permite un solo mando a pesar de... Pero claro, ellos tienen un elemento, digamos, positivo para ellos, digamos, es un aliciente, que es simplemente que están en el poder, están disfrutando de una serie de privilegios, preservar, exactamente, y privilegios de otro tipo también, que hacen que es mucho más costoso para ellos un enfrentamiento de ruptura que mantenerse unidos. Entonces el aliciente es mantenerse unidos, y lo van a hacer. Del otro lado tenemos, del lado de la MUD, un conglomerado de partidos, donde inclusive dentro de cada partido hay fracciones también, que es complejo. Esto es un problema real para cualquier diálogo, cualquier comunicación y cualquier negociación, porque en el fondo, en ambos lados, no hay unidad de liderazgo. Solo que del lado del PSUV Estado hay un incentivo para mantenerse unidos, mientras que en el otro hay una competencia enorme entre ellos que puede generar problemas. Entonces estamos hablando de varios gobiernos con varias oposiciones. Eso, por supuesto, complejiza muchísimo cualquier situación. Y en el caso del chavismo disidente o crítico, su dimensión no es conocida, no sabemos por lo tanto cuál es la popularidad que puede tener, pero además no puede saberse porque uno de los problemas que tiene es que no tiene organicidad y no tiene una dirección única tampoco. Por lo tanto, entonces, su acción política es de distintos grupos que son un archipiélago que todavía no sabemos si hay comunicación orgánica entre ellos y no sabemos cómo puede responder a futuro. Tienen como, digamos, como una necesidad tener que organizarse, tener que unirse y tener que tener un rostro político que la gente pueda visibilizarlo políticamente. Luego habría que verlo desde el punto de vista de los recursos financieros. Y esto es un problema real. Venezuela está en quiebra. Venezuela está totalmente quebrada. Venezuela no tiene, digamos, en este momento, y cuando digo Venezuela, digo fundamentalmente el Estado, por dos razones. Uno, en un Estado petrolero como el nuestro, todas las fuentes de financiamiento fundamentalmente provienen por el ingreso petrolero. Pero además hay que decirlo, es una Venezuela que no solamente que es petrolera, sino que en los últimos 15 años se ha desbaratado totalmente, digamos, todo lo que podemos decir era la empresa privada o lo que era el mercado, se ha destrozado. Hemos estatizado mucha de la economía privada, la hemos hecho ineficiente y además hemos creado desincentivos para que se desarrolle. Nadie se le ocurre traer dólares a Venezuela para invertir en producción o en comercialización. Todos están buscando más bien cómo sacarlos. Exactamente, totalmente. De manera que uno de los problemas que tenemos en este momento es que tenemos escasos ingresos. Los recursos financieros hay que entenderlos en dos sentidos. Cuantitativamente, cuántos recursos tenemos, y lo segundo, la posibilidad de disponer libremente de ellos. Y en este momento tenemos una reducción del ingreso financiero enorme, pero además no podemos casi disponer de ellos porque tenemos una deuda enorme. Tan así que la decisión del gobierno
es entre si pago deuda o importo alimentos. Y medicamentos. Y medicamentos. Pero el del alimento es peor todavía que los medicamentos. Es decir, porque tenemos un país que no produce en este momento prácticamente alimentos. Por una serie de situaciones. Primero, los desincentivos a la empresa privada, los desincentivos en el campo, en la agricultura, en la ganadería, son terribles. Una serie de, hay que decirlo, de expropiaciones sin sentido, dado que después de la expropiación simplemente muchas haciendas dejaron de producir, mucha gente se fue, el campo está desactivado, acciones que técnicamente son incorrectas simplemente porque quienes tienen que activar determinadas acciones del Estado tienen desconocimiento, como por ejemplo no haber traído a tiempo las semillas que eran necesarias para los cultivos, o no haber traído a tiempo, no haber producido o traído a tiempo los desinfectantes que son necesarios en el campo. Entonces, por ejemplo, se traen los desinfectantes cuando ya las semillas están germinando, las pocas que se tenían en el país y que pudieron germinar. No le puedes echar un insecticida a un plantón que está desarrollándose porque lo quemas. Pero entonces hemos reducido la producción de alimentos en el país, con lo cual cada vez somos menos soberanos desde el punto de vista alimentario. Hay mucho más vulnerable, todo hay que importarlo, pero la importación no es una importación privada. La importación que se está haciendo es la importación por parte del Estado, entre otras cosas porque los mecanismos de suministro de alimentación se están convirtiendo precisamente en un mecanismo de dominación. La bolsa CLAC es uno de los instrumentos de programas sociales más que se utiliza para controlar, para dominar y para político, no solamente social, político. Ahí está la bolsa CLAP, ahí está las pensiones, ahí está el empleo público, ahí está la gran misión vivienda y ahí está el carnet de la patria. Son todos mecanismos que en este momento se están utilizando para controlar, para dominar. Su objetivo en este momento es político, porque desde el punto de vista, hay que decirlo, como mecanismo de programa social son sumamente ineficientes. La gestión del gobierno es muy mala. Entonces, en este momento, el gobierno no tiene cómo importar alimentos. Yo quiero que saber, tengo la duda, la inquietud de saber cómo el gobierno le va a explicar en octubre o noviembre a la población que todavía votó por ellos, la población que todavía cree en el gobierno, que después de instalada una Asamblea Nacional Constituyente, que iba a resolver todo, absolutamente todo, entre ellos con la barbaridad de crear una ley orgánica de precios justos, como si el problema de los precios es un problema que se resuelve formalmente con una ley o se decreta si no hay un sistema de incentivos y si no hay unas políticas económicas correctas. El gran problema que va a tener el gobierno es que no tiene dinero para importar alimentos y posiblemente, ojalá que no, pero creo, en definitiva, que entre septiembre, octubre, noviembre de este país va a haber una escasez de alimentos enorme y ese es un problema real. ¿Cómo mantienes tú el control? No digo una gobernabilidad por vía de legitimidad, sino una gobernabilidad por vía de control de la fuerza de un país pasando hambre. ¿Cuál al final, Julio, para terminar, ves tú que puede ser el desenlace, o qué propondrías tú para que hubiese un desenlace favorable para la población venezolana? Lo primero que habría que decir es que todas las partes tienen que pensar en qué es lo que quieren realmente con este país. Y eso es fundamental. Tienen que plantearse una, digamos, duda que es fundamental. ¿Se es o no se quiere ser demócrata? Y cuando se es o no se quiere ser demócrata, significa si se considera deseable o no que haya unas condiciones por las cuales las tomas de decisiones políticas se resuelven por mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, con base en unas reglas establecidas en las que todos creen y que todos respetan, que es lo que no está ocurriendo. Si eso es así, ambas partes deberían de sentarse a de una vez decidir si van a respetar las reglas o no respetarlas y si van a tomar las decisiones
por estos mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, que pasan es por elecciones. Pasa por la elección de gobernadores, pasa por la elección de alcaldes, pasa por la elección la convocatoria de la inscripción es para este 6 de agosto. Claro, ahí tenemos varios problemas que hay que resolver, y es una cosa que tendrían que hablar las distintas partes. La primera de ellas es: la Asamblea Nacional Constituyente va a mantener la estructura del Estado federal con estados federados, va a mantener la estructura de municipios, o va a crear una estructura que, como algunos han dicho por ahí, de comunas. Porque si no seguimos siendo Estado federal y si tampoco vamos a tener municipios, ¿para qué se van a hacer esas elecciones? Ya eso lo pongo en cuestionamiento. Eso es un problema. Segundo, esas elecciones se van a hacer ¿cómo? Va a haber un acuerdo político nacional según el cual los resultados de gobernador y alcalde van a ser respetados, y además la fecha va a ser respetada. O esta Asamblea Nacional Constituyente que se supone tiene todo el poder del mundo, es ilimitado, es omnipotente, va a decidir en algún momento que hay que diferir esas elecciones o que las elecciones no van. Tercero, ¿cuál va a ser el árbitro que va a organizar, dirigir ese proceso electoral? Un Consejo Nacional de 4-1, un Consejo Nacional que ha perdido toda la credibilidad nacional e internacional en cuanto a los resultados que da, con unos procesos que no sean auditables. Si eso no se produce, evidentemente esos mecanismos pacíficos, institucionales y democráticos no van a funcionar. Y quiero repetir por qué es que es necesario esto. Porque en una sociedad contemporánea, en el hemisferio occidental, la población, la sociedad, necesita seguridad. Y necesita seguridad con base en unas reglas que todo el mundo respete. Y necesita seguridad con esas reglas para tomar decisiones. Es lo único que permite en un país tener una normalidad que permita un cierto progreso, que permita un avance en la calidad de vida de la gente. Si eso no ocurre, si yo cierro las vías institucionales democráticas y pacíficas, eso es más o menos, imaginemos nosotros, como el río Guaire, que tiene una canalización. Esa infraestructura, ese espacio, ese fondo del río, permite una cantidad de agua determinada. ¿Qué ocurre cuando viene una avalancha o cuando viene un caudal de agua enorme? Simplemente que se desborda el río. Uno de los grandes errores del puntofijismo y uno de los grandes, digamos, desatinos de la Constitución de 1961 es que no permitía tener mecanismos por los cuales la gente se pudiera expresar, participar e incidir en la toma de decisiones. La Constitución de 1999 incluye una serie de mecanismos que permiten que eso ocurra. Empieza a hablarse de democracia participativa. Protagónica, que es una suma de mecanismos de participación directo, indirecto y semidirecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Que curiosamente el gobierno está negando eso, porque al no haber esas elecciones con base en unas reglas que todo el mundo respete, al no permitir que se produzcan esas elecciones de gobernadores, de alcaldes y la elección presidencial que debería producirse a más tardar en el tercer o cuarto trimestre del año que viene, si esas elecciones no se producen con base en un procedimiento aceptado por todos, limpio, transparente, que sea auditable, etc., si eso no se produce, el agua se va a desbordar. ¿Qué es lo que está comenzando a ocurrir? No es verdad que mucha de la violencia opositora que se ha producido, porque sí se ha producido, sea estratégicamente dirigida por algún sector de la oposición. No, lo que hay es anarquía, lo que hay es espontaneidad, lo que hay es dibujo libre de mucha gente en muchas partes del país que se siente absolutamente desesperada. Y ausencia de conducción política. Porque no hay comida, porque no hay medicinas, porque no hay repuestos, porque no sabe qué hacer con su vida, porque está en desacuerdo. No hay esperanza. Exactamente, y explota, porque no logra toda esa fuerza de desobediencia,
de disconformidad, de rabia, no logra canalizarla institucionalmente porque no se lo permiten. Y cuando eso ocurre, evidentemente hay explosión social. Y aquí puede darse situaciones que ya se han dado de manera, digamos, podemos decir por partes y en distintos momentos, en distintos lugares, pero aquí ya han ocurrido explosiones sociales parecidas a las que ocurrió en 1989. Un desbordamiento mayor es inminente entonces. Es posible, ese es un posible escenario que se da. Y hay que decir que todo esto además va a ser muy importante cuál va a ser la actuación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Porque evidentemente el gobierno en este momento, todos los indicadores, toda la información que se tiene, es que efectivamente es un gobierno que se está sosteniendo en las marionetas. No es un gobierno que se está realmente, digamos, sosteniendo en una popularidad y en unas instituciones y en unos mecanismos democráticos. ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas? En este momento es una incógnita. Hasta ahora han evidentemente legitimado y han apoyado lo que está haciendo el Estado. ¿Hasta cuándo lo harán? No sabemos. Pero como todo colectivo sabemos que las Fuerzas Armadas Bolivarianas no es homogéneo. Y sabemos que puede haber en este momento una jerarquía militar, un generalato que ha hecho una evaluación costo-beneficio, donde los beneficios de apoyar al gobierno en este momento son superiores a los costos en este momento. Pero debajo de ellos hay oficiales que no tienen esos beneficios y que posiblemente en una evaluación costo-beneficio más bien vean que el costo de mantener el apoyo va a ser superior al beneficio. Sabemos que todo militar quiere culminar su carrera, es una carrera de ascenso y es una carrera hasta su jubilación. Muchos de ellos deben de estar pensando que un cambio político o que desfavorezca digamos, los privilegios o los beneficios de las Fuerzas Armadas Nacionales, dado que están apoyando un gobierno que no es legítimo, podría originar un costo insostenible y eso podría presentar alguna ruptura. Pero eso es un incógnito. Todavía no tenemos información suficiente sobre eso. Bueno, Julio, muchísimas gracias por participar con nosotros y tratar de darnos elementos que nos permitan orientar un poco más el debate. No, gracias a ti. Por supuesto, estamos hablando de que estamos con los hechos demasiado cerca. Así es. Y no hemos logrado obtener suficiente información para poder hacer un análisis mucho más sistemático y profundo sobre el asunto, así que simplemente lo que hemos dicho son algunas apreciaciones que tendrán que ser verificadas por la realidad. Bueno, a ustedes que están compartiendo con nosotros y quienes lo van a ver a través de puntodecorte.com, un abrazo del tamaño de la patria grande y estaremos pendientes de próximos anuncios en relación con entrevistas que vamos a hacer en este mismo tenor, en la contingencia de tratar de comprender ahora qué es lo que viene para nuestro país. Un abrazo.